Durante este módulo vamos a conocer una de las herramientas más importantes al momento de implementar sistemas discretos en dispositivos reales, las ecuaciones lineales en diferencias con coeficientes constantes. Esta herramienta es la que nos permite traducir un sistema discreto que hemos diseñado para realizar una labor determinada a un lenguaje algorítmico que puede ser entendido en un sistema para procesamiento de datos. Normalmente las transformaciones que realiza un sistema discreto tienen lugar en procesadores de propósito general, tales como el procesador de un computador, el de un celular, el de una cámara fotográfica, el de un reloj digital, en fin, en cualquier sistema que lleve a cabo tareas de procesamiento digital de señales. Lo interesante es que las ecuaciones lineales en diferencias con coeficientes constantes son un lenguaje sencillo y precisamente aquí es donde radica la potencia de los sistemas discretos LTI, que pueden ser descritos por estas ecuaciones. Vamos allá. Un momento. Como las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes tienen un nombre tan largo, entonces durante el curso yo las voy a abreviar como ecuaciones en diferencias. Ahora sí. Las ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes, o por sus siglas en inglés CCDs, son ecuaciones que establecen una relación entre la señal de entrada de un sistema y la salida de este. Por ejemplo, esta ecuación. Específicamente, en las ecuaciones en diferencias vamos a encontrar un conjunto de coeficientes. Estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. y los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2, etc. que acompañan a la y y a la x respectivamente, pueden en general ser números complejos, pero para efectos prácticos y durante este curso vamos a asumir que son números reales. Igualmente, por comodidad y claridad, podemos agrupar los términos de entrada y salida en diferentes lados de la ecuación. Y de forma general, tendremos que a cada lado de la ecuación, en diferencias, se suman varios términos de los valores actuales y pasados de la entrada, por un lado, por este lado, y por el otro lado, varios términos con valores presentes y pasados de la salida. Como dije anteriormente, lo interesante de estas ecuaciones es que todos los sistemas discretos se pueden expresar en términos de las mismas. Como ejemplo, vamos a considerar el sistema slack-back que vimos con anterioridad. Si partimos desde la entrada del sistema, ya vimos que por este lado tenemos una versión escalada y desplazada de dicha entrada, y por este otro lado tenemos la entrada original. Estas dos señales se suman en este punto para constituir la salida. Por lo tanto, la salida y de n estará determinada por esta ecuación en diferencias. Consideremos ahora el sistema para producir eco en una señal de audio. En este caso, a través de este lazo de retroalimentación, en este punto tenemos una versión escalada y desplazada de la señal de entrada, que a través de este sumador se une con la señal de entrada para formar la salida, resultando en esta ecuación en diferencias. Entiendo que al principio puede resultar un poco extraño que la señal de salida esté en función de sí misma, pero con el tiempo nos vamos a familiarizar bastante con los sistemas con retroalimentación y los efectos de dicha retroalimentación. Ahora lo que quiero mostrarles es cómo a partir de la ecuación en diferencias podemos calcular la salida del sistema para una señal de entrada determinada. Por simplicidad, en este ejemplo vamos a asumir que en este caso m es 1 y alfa es 0, resultando en esta ecuación en diferencias. Imaginemos que en nuestra entrada tenemos una señal de audio y queremos calcular la salida procesando la entrada muestra-muestra. Inicialmente vamos a asumir que tanto la entrada como la salida valen 0. Así voy a dibujar los valores de x de n desde menos infinito hasta menos 1 y a todos esos valores les voy a asignar 0. Igualmente para la salida y de n. En n igual 0, en el instante correspondiente a n igual 0, llega la primera muestra de nuestra señal de audio. Esta muestra tendrá una amplitud, es decir, una altura que dependerá de la intensidad del sonido en ese preciso instante. Vamos a suponer que esa amplitud es 1. El valor de la salida para n igual 0
la podemos calcular reemplazando n igual 0 en la ecuación en diferencias, con lo que obtenemos esta expresión. Entonces vamos a obtener que y de 0 será igual a x de 0, que vale 1, más 0.5 y de n menos 1. Pero y de n menos 1 vale 0, por lo tanto este término vale 0, y el resultado de esta operación será 1. Entonces ese será el valor de nuestra primera muestra de la señal de salida. Digamos que ahora llega la siguiente muestra, la correspondiente al instante n igual 0. Y digamos que tiene un valor de 2. Recordemos que en nuestro ejemplo, x de n es el resultado de muestrear una señal de audio a 48 kHz. Eso quiere decir que el periodo de muestreo es de unos 20 milisegundos. Ese es el tiempo que demora en llegar esta segunda muestra. Si nuestro sistema funciona en tiempo real, debe hacer todos los cálculos que estamos ejemplificando para cada muestra dentro de ese intervalo de tiempo. Bien, a partir de nuestra ecuación en diferencia, el término y de 1 será igual a x de 1 más 0.5 y de 0. X de 1 vale 2 y y de 0, como podemos ver aquí, vale 1. Entonces el resultado será 2.5. Dibujamos la muestra respectiva. Si llega una tercera muestra, digamos de altura 0.5, la salida y2 será igual a x2 más 0.5 y de 1. Repitiendo el procedimiento anterior, nos damos cuenta que el valor de esta muestra es 1.75. Y dibujamos la respectiva muestra. Así sucesivamente, nosotros podemos seguir calculando el resto de muestras de forma recursiva. Naturalmente, si queremos procesar 7 segundos de audio que corresponden a unas 740.000 muestras, este es un trabajo que ni siquiera con una ecuación en diferencias tan sencilla podríamos hacer manualmente. Allí es cuando podemos aprovechar la potencia de los sistemas digitales de cómputo, como los procesadores, microprocesadores, computadores. Sin embargo, para eso debemos poder traducir las ecuaciones en diferencias a un algoritmo que se pueda implementar en uno de estos sistemas. En los sistemas digitales, tales como los microprocesadores que usamos para procesar señales discretas, una clave fundamental es la memoria. En el caso de la solución de las ecuaciones en diferencias, la memoria depende del número de variables involucradas por un lado y del número de términos pasados por el otro. Esto lo vamos a ejemplificar con esta ecuación en diferencias, la del sistema ECO. En este lado vamos a colocar una secuencia de entrada que corresponde a una secuencia de números. Estos números podrían representar, por ejemplo, una señal de voz. La salida es igualmente una secuencia, pero como por ahora no la hemos calculado, la vamos a dejar en blanco. Y en esta otra parte de la pantalla voy a colocar lo que está sucediendo en la memoria interna de nuestro procesador. Dentro del procesador vamos a reservar un bloque de memoria para la entrada X. Este bloque tendrá un solo espacio indexado por x0. También reservamos un bloque en memoria con un solo espacio para la señal de salida Y. Dado que en esta ecuación en diferencias hay un término que depende de valores pasados de la salida, es necesario crear una variable de memoria temporal, que llamaremos t, que sea capaz de recordar los valores pasados de dicha variable de salida. Estas memorias temporales suelen llamarse buffers, y en nuestro caso también tendrá un solo espacio. Al principio, como desconocemos los valores de cada una de las variables, simplemente vamos a asignarle valores de 0. Bien, ahora imaginemos que recibimos la primera muestra de nuestra secuencia de entrada. Entonces el valor correspondiente en memoria lo actualizamos y le asignamos dicho valor. Según nuestra ecuación en diferencia, la salida es igual a x de n más 0.5 y de n menos 1. En nuestro procesador eso estará representado como y de 0 igual a x de 0 más 0.5 t de 0. X de 0 vale 1 y t de 0 vale 0,
Por lo tanto, el valor que toma nuestra primera muestra de la salida va a ser de 1. Vamos a escribirlo aquí para ir guardando esos valores. Ahora, antes de procesar la siguiente muestra, es necesario que nosotros guardemos el valor actual de la salida en nuestro buffer. Este paso es necesario para que, al procesar la siguiente muestra, nosotros podamos disponer del valor pasado de nuestra señal de salida. Entonces, este paso siempre va a ser necesario antes de procesar la siguiente muestra. Imaginemos que ahora recibimos la siguiente muestra de la señal de entrada, que vale 6. Entonces actualizamos el valor correspondiente en memoria. Y nuestra señal de salida estará nuevamente determinada por esta expresión y será x de 0, que vale 6, más 0.5 t de 0. T de 0 vale 1. Por lo tanto, este resultado es 6.5. Asignamos ese valor a nuestra salida y la anotamos aquí para mantener el récord. Este proceso lo vamos a repetir de manera sucesiva con cada muestra que llegue a nuestro sistema. Y de esta forma, recursivamente en nuestro procesador, vamos a calcular la señal de salida. Analicemos ahora un caso más complejo. El caso de una ecuación en diferencia con más memoria, es decir, que depende de dos valores pasados de nuestra variable de salida. Dado que ahora necesitamos dos espacios para nuestra variable y, por eso nuestro buffer tiene también dos espacios correspondientes. Imaginemos que recibimos nuestra primera muestra de la señal de entrada. Entonces a este espacio en memoria le asignamos el valor correspondiente. Estos valores inicialmente valen 0. Y tenemos que y de 0 será igual a x0, que vale 4, más 0.5 t de 0, que es 0, más 0.1 t de 1, que es 0 también. Eso da como resultado 4 para nuestra primera muestra de la señal de salida. Para la siguiente muestra, entonces lo que tenemos es que desplazar los valores de este buffer. Entonces asignamos a t sub 1 el valor de t sub 0 y a t sub 0 vamos a asignar el valor de y sub 0. Y ya estamos listos para calcular nuestra siguiente muestra. Este proceso nuevamente se repite de forma sucesiva para calcular el resto de muestras de nuestra señal de salida.